Bueno, pues yo voy a hablar, como ha explicado Raquel, de los resultados de prevalencia en nuestra área del Hospital Macarena, integrados en un proyecto que hemos creado que se denomina Proyecto RERCAM, ¿vale? En el año 400 a.C. es cuando por primera vez se habla de la anatomía del riñón, ¿vale? No es hasta el 150 a.C. que ya fuimos capaces de comprender de que el riñón tenía un papel de filtro en el organismo. Pero nos tenemos que remontar mucho más adelante, hasta el siglo XIX, hasta que se empezaron a hablar de los síntomas asociados a la enfermedad renal, entre ellos del prurito. Esto es una tabla que tenemos recogida en el Lancet del año 2022 y son todos los síntomas más frecuentemente asociados a la enfermedad renal crónica, ¿vale? Si vemos a partir del estadio 4, aparece el prurito. Esto que nos tiene que hacer tomar conciencia, que el manejo de la enfermedad renal no solamente es manejar toda la patología asociada o derivada de la enfermedad del riñón, sino que tenemos que ser capaces de diagnosticar, tratar, manejar toda esta serie de síntomas, ¿vale? Porque tienen un impacto muy negativo en la calidad de vida de los pacientes. El prurito, ¿cómo se produce? Ya Raquel lo ha explicado estupendamente, pero bueno, sabemos que hay una serie de compuestos que denominamos pruritógenos. Esos compuestos pruritógenos, ¿qué hacen? Pues actúan sobre una serie de receptores de tipo TOL, proteína G, y esa respuesta, ese estímulo pruritógeno se enviará hacia una neurona sensorial primaria, de ahí al asta posterior de la médula y de ahí hacia arriba, hacia las neuronas de proyección, ¿vale? Esas sustancias que son, pues son histaminas, prostaglandinas, citoquinas, neuropeptidasas. ¿Y por qué se produce? Como también ha explicado Raquel, hay 4 grandes teorías. La más importante de todas, ¿cuál es? La del acúmulo de las sustancias, de los tóxicos urémicos, ¿vale? Estas sustancias tóxicas se depositan también a nivel de la piel, que son vitamina A, calcio, fósforo, magnesio, y tienen un potencial efecto pruritógeno en el organismo, ¿vale? Sabemos que los pacientes que tienen una diálisis con parámetros de baja eficacia de la diálisis tienen un acúmulo de estas sustancias y por tanto es más prevalente el prurito. Pero también sabemos que hay una serie de pacientes que a pesar de tener unos excelentes parámetros de diálisis siguen teniendo prurito. Otra de las teorías, la disregulación del sistema inmunitario. ¿Qué ocurre? El paciente renal ya sabemos que tiene una disregulación del sistema inmune. Son pacientes que muchas veces tienen elevación de los marcadores inflamatorios. Hay una situación de microinflamación sistémica y eso va a afectar también a la piel, ¿no? Tienen elevados la expresión de los T-helper-1, tienen aumentada la interleuquina 2, la 6. Los pacientes en diálisis con prurito tienen mayor recuento de glóbulos blancos, tienen mayores niveles de ferritina, la albúmina más bajita. Y además hay una alteración de la respuesta alérgica. ¿Qué pasa? Que los pacientes que tienen prurito suelen tener un mayor recuento de eosinófilos, de mastocitos, niveles más altos de histamina. Por otro lado, el prurito neuropático. ¿Qué pasa? Nuestros pacientes tienen una alta prevalencia de neuropatía. ¿Neuropatía de qué tipo? Pues sensitivo-motora, neuropatía disautonomía. Cuando hay una enfermedad, una alteración de las neuronas sensoriales, puede haber una hiperestimulación y eso genera prurito. Y por otro lado, lo que ha comentado Raquel, esa disregulación o desbalance del sistema opioide. ¿Qué pasa? Nuestros pacientes tienen un déficit en la expresión de los receptores de tipo kappa, ¿vale? Cuando tenemos un antagonismo de los kappa o una sobreexpresión de los mu, aparece prurito, ¿vale? De ahí pues, han surgido tratamientos como el difeliquefalin, que lo que hacen es tener un efecto agónico sobre esos receptores kappa. Esto es un poquito más de lo mismo, el desbalance de los receptores. ¿Qué pasa con la enfermedad renal crónica? Lo que llamamos la pandemia de la enfermedad renal, ¿vale? Este es uno de los estudios epidemiológicos más grandes que tenemos a fecha de hoy, que es el estudio del GBD, que recoge datos del 1990 al 2017, que nos dice que hay un aumento en la prevalencia de la enfermedad renal crónica a nivel mundial de un 29,3%. Eso es una barbaridad. Y tenemos este estudio de mortalidad que yo creo que todos conocemos, que nos vino a decir que para el año 2040 la enfermedad renal va a ser a nivel mundial la 5ª causa de muerte, solamente por detrás de las cardiovasculares, la infecciosa, y por delante incluso de las causas oncológicas. A fecha de hoy tenemos 850 millones de personas en el mundo con algún tipo de enfermedad renal. ¿Y qué es lo que vemos? Pues lo que tenemos aquí. Aquí tenemos representado, esto es una publicación de este año del Lancet, y tenemos 2 mapas mundi, lo que llama la atención, la variedad de colores, ¿no? En el mapa que tenéis a vuestra derecha está representada las incidencias de enfermedad renal crónica
Y en el mapa aquí, en el de la izquierda, está la prevalencia de enfermedad renal crónica, ¿vale? Cada color, pues un rango de incidencia o de prevalencia. Hay una disparidad brutal entre continentes, entre países. Esto lo que nos viene a decir es que hay un infradiagnóstico de la enfermedad renal y que pues tenemos, en este caso, una prevalencia global de en torno a un 9,5% que llega a ser de un 4% en países de África hasta un 13% en países de Europa Oriental y Occidental. Si extrapolamos esto al prurito, pues lo mismo, está infradiagnosticado. Y tenemos una variedad también tremenda entre países. Vamos a hablar de la prevalencia del prurito, que es lo que me ha tocado, y lo vamos a repartir en 3 grupos. Vamos a hablar primero de los pacientes en hemodiálisis, luego de las prevalencias en diálisis peritoneal y finalmente en el caso de pacientes con enfermedad renal, pero que no están en hemodiálisis todavía, ¿vale? Primer caso de los pacientes en hemodiálisis, estos son los 4 estudios principales. El más importante del DOPS, que recoge datos del año del 1996 al 2015, ¿vale? Observacional, multicéntrico, 21 países, son todos adultos en hemodiálisis y lo que se hizo fue pasar una serie de encuestas a pacientes y a directores médicos. Se incluyen una serie de preguntas del Skindex 10, que esto es una encuesta de calidad de vida. ¿Y qué es lo que se vio? Pues tiene varias fases. El estudio del DOPS, en la fase 1, la prevalencia de prurito fue de un 46% de los pacientes en diálisis tenían prurito moderado, un 28% prurito extremo, ¿vale? Si nos vamos a la fase 5 del DOPS, ¿qué es lo que se vio? Un 37% de pacientes con prurito moderado y un 18% de pacientes que tenían un prurito intenso. Luego tenemos otro estudio del año 2014, que es este de aquí, que es un estudio japonés con un 44% global de prevalencia de pacientes en diálisis con prurito. Y del año 2013, 38.000 pacientes con una prevalencia del 30% de pacientes con prurito al menos moderado. Otro más reciente del año 2023, que son pacientes del fase 4 al 6 del DOPS con una prevalencia de en torno a un 51%. Por tanto, vemos una cierta variabilidad en cuanto a las prevalencias entre los 4 trabajos, ¿vale? En diálisis peritoneal hay menos estudios, tenemos menos datos, pero la prevalencia global de un 51-62% de los pacientes en DP. Estos son los resultados de un metaanálisis en el cual se incorporaron 42 estudios y si nos vamos a los pacientes que estaban en diálisis peritoneal, la prevalencia global fue de un 56% de los pacientes. ¿Y qué pasa con los pacientes con enfermedad renal crónica que no están en diálisis? 3 estudios importantes. El primero, el CECA-DOPS, prospectivo multicéntrico. En este caso se incluyen pacientes que tenían enfermedad renal crónica, estadios 3 hasta el 5, y se vio que en un 23-29% de los pacientes tenían prurito, ¿vale? Un dato que llama mucho la atención es que cuando pasaban del estadio 3 al estadio 5 de enfermedad renal, el aumento lo cuantifican es de un 19% de pacientes con prurito. Otro estudio posterior, el 2016, que es un estudio turco, un 19% de prevalencia de prurito en pacientes no en diálisis y en el 2019 se publicaron los datos extraídos del Quality. Son en este caso pacientes solamente con filtrado por debajo de 20 y lo que se hizo fue pasar un cuestionario con 63 síntomas urémicos, ¿vale? Son los que tenéis aquí en este gráfico representados y ¿qué es lo que se vio? Una prevalencia global de un 55% de pacientes con prurito que fue severo en un 11% de los hombres y un 18% de las mujeres. Por tanto, tenemos una gran variabilidad clínica, lo cual hace que también sea difícil, muy difícil la identificación. No usamos un método universal para cuantificarlo, vemos que cada estudio utiliza una escala diferente, escalas de gravedad, escalas de calidad de vida. Hay diferencias de reporte entre los países, que además la mayoría de los estudios que tenemos son de pacientes en diálisis, que además es un síntoma que muchas veces el paciente no reporta, no preguntamos, no lo recogemos en las historias clínicas y que cuando se recoge, pues generalmente cuando el paciente se queja y esto es cuando tiene ya un prurito intenso, en la mayoría de los casos. Estos son los resultados del fase 5 del DOPS. Ya hemos dicho que un 18% de los pacientes tenían un prurito intenso, pero que llama la atención cuando lo leemos, que un 69% de los directores médicos que participaron infraestimaron la presencia de prurito en el centro y que además había un 18% de los pacientes con prurito que no tenían ningún tratamiento dirigido. Esta es la encuesta a nivel español que se pasó, de la cual participaron unos 135 nefrólogos.
Y que llama la atención que el 16% de los nefrólogos reportan una prevalencia de prurito en su centro, reportan prevalencia del prurito en su centro más de un 20% de los pacientes. Debería de ser mucho más, ¿no? Además, no se utilizan escalas, muchas veces estos datos no se incluyen en la historia clínica y casi la mitad de los nefrólogos piensan que el diagnóstico se tiene que hacer porque el paciente lo refiera, que el paciente refiera que tiene prurito. Por tanto, nosotros, desde la unidad del Servicio de Nefrología del Hospital Macarena, junto con la unidad de innovación del hospital, hemos desarrollado una herramienta que es una plataforma informática a fin de registrar los datos de los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Qué se incluirían allí? Pues los datos clínicos del paciente, síntomas, datos de laboratorio, la evolución y que nos permite pues, hacer un análisis sistemático e identificar patrones entre nuestros pacientes. Dentro de esta plataforma informática hemos incorporado distintos proyectos, entre ellos el proyecto RERCAN, cuyo objetivo es hacer una gestión, seguimiento y un control de la población en nuestra área sanitaria con enfermedad renal crónica. El objetivo es que la recogida de esa información se haga de forma automatizada, que obtengamos datos y análisis en tiempo real y de dónde se extraen esos datos, de los registros electrónicos del paciente. Va a tener dos fases, la fase 1, cuyo objetivo es caracterizar a los pacientes con enfermedad renal crónica, determinar las comorbilidades, analizar también eventos cardiovasculares, y la fase 2 que haremos más adelante, cuyo objetivo es ser capaces de adelantarnos, de detectar en nuestra población qué pacientes tienen enfermedad renal crónica, aunque incluso no estén en seguimiento por nefrología, a fin de poder hacer una intervención temprana con estos pacientes. Aquí tenéis una captura de cómo sería la plataforma informática, aquí tenéis el proyecto del RERCAN y esto es lo que se vería cuando nos metemos en la historia de cada paciente, ¿vale? Tenemos datos de laboratorio, datos clínicos, de tratamiento también, son los parámetros que hemos elegido para que tengamos los datos y nos salga a la hora de meternos en cada una de las historias. Tenemos también datos globales, una foto de lo que tenemos en el servicio de nefrología, los pacientes que son, las características de estos pacientes, edades, sexos. Y además, dentro de la historia de cada paciente, si nos metemos a analizar los datos del laboratorio, pues podemos ver la evolución. En este caso vemos la evolución del filtrado, la evolución del cociente albúmina creatinina en orina. Y dentro de este proyecto RERCAN hemos querido hacer un estudio de cómo era el prurito en nuestros pacientes, ¿vale? Quisimos hacer un estudio observacional, prospectivo, y recogimos datos de prurito desde enero del 23 hasta diciembre del 23. Son pacientes procedentes de hospitalización y de consulta externa. Vimos la severidad, los parámetros analíticos clásicos y el tratamiento dirigido que tenían estos pacientes. ¿Qué escala usamos? Pues de la cual ha estado hablando previamente Raquel, que es la escala del WINRS. Es una escala súper sencilla, son 11 puntos, 0 no tener prurito, 10 tener un prurito inimaginable. Y es una escala que es muy entendible para el paciente y que incluso nos lo permite reproducir tantas veces como queramos y antes y después de haber optimizado un tratamiento, ¿vale? Vamos a ver ahora. No, esta es para pasar a la siguiente, está trabada. Ahora, vale. Vale. Pues hemos recogido 162 pacientes. De esos 162 pacientes, 58 pacientes tenían prurito. Esto quiere decir que tenían al menos un punto en la escala WINRS. De esos 58 pacientes, 37 pacientes tenían al menos 4 puntos de la escala. Esto quiere decir que tenían un prurito moderado grave. Eso supone un 64% del total de pacientes que tenían prurito. Aquí tenemos una foto general de los 162 pacientes que incluimos en el estudio, una media de edad de 73 años, un filtrado glomerular medio de 29, el 71% de los pacientes tenían un filtrado igual o menor a 30, y en cuanto a las causas generales de enfermedad renal crónica, las más frecuentes fueron la vascular, seguida de la diabética y la intersticial. Estos son los datos de laboratorio que recogimos de esos 162 pacientes y nos vamos a centrar en los 58 pacientes que tenían prurito. 43 pacientes de esos 58 tenían un estadio 4 o 5 de enfermedad renal, 10 pacientes un estadio 3AB y solamente 5 pacientes un estadio 1 o 2 de enfermedad renal crónica. En cuanto a los parámetros de laboratorio, tenemos recogido en la segunda columna los parámetros de los pacientes que no tenían prurito, 104 pacientes, en la tercera columna los pacientes con prurito leve, que eran 21, y en la cuarta los pacientes con prurito moderado grave, 37 pacientes.
El filtrado glomerular medio en los 3 grupos fue en torno a un 30 y que llama la atención que todos los pacientes tienen niveles aceptables de urea, de control de calcio, de fósforo, de PTH, aceptable control también de la anemia, de parámetros metabólicos como son la LDL, la glicada, y además no había diferencia entre los 3 grupos. Además, el calcio-fósforo, el cociente calcio-fósforo fue elevado en más de 50 en solamente 3 pacientes de los que tenían prurito, y en un paciente tenía un cociente calcio-fósforo mayor de 60. Además, también quisimos integrar algún tipo de escala o de índice que nos midiera el riesgo de desnutrición en estos pacientes con prurito. ¿Y qué es lo que vimos? Pues que la mayoría tenían un riesgo de desnutrición bajo, un 88,5%. Solamente un 4% de los pacientes tenían un alto riesgo de desnutrición. ¿Y qué tratamiento tenían los pacientes? Todo esto tratamiento dirigido para el prurito. Pues ¿cuál pensáis que es el más frecuente de todos? Los emolientes tópicos, ¿vale? Un 26% de los pacientes. Seguido de los antihistamínicos de primera, segunda generación. Entre todos ellos, el que más se utilizaba era la loratadina. También fue relativamente frecuente el uso de la pregabalina en un 15% de los pacientes con prurito, y anecdótico fue el uso de los inhibidores de la recaptación de la serotonina y del Montelukast. ¿Y qué llama la atención? Pues que de esos 58 pacientes con prurito, el 19% no tenían tratamiento, 11 pacientes, y además 4 de esos 11 pacientes tenían un prurito moderado severo. Por tanto, seguimos teniendo pacientes sin tratamiento y con tratamiento no optimizado. El prurito es infradiagnosticado, lo reportamos poco, como ya hemos venido insistiendo, tiene un potencial muy negativo en la calidad de vida de los pacientes, es un síntoma al cual infravaloramos, que muchas veces no le damos importancia. Y vemos que incluso aplicar o integrar en nuestra práctica diaria escalas tan sencillas como las que ha explicado Raquel, como esta del WinRS, es muy simple y se pierde muy poquito tiempo, y que a pesar de tener buen control de los que denominamos parámetros clásicos que asociamos al prurito, seguimos teniendo una serie de factores que no somos capaces de medir y que influyen en la aparición del prurito. Insistir en el impacto negativo que tiene la calidad de vida de los pacientes. En el lado derecho, ya Dante Alighieri lo tenía claro, esto es una representación del infierno que se incluye en la Divina Comedia. Estos son lo que son los anillos del infierno. En cada anillo del infierno te esperaba una serie de castigos. Pues en uno de los anillos inferiores, un castigo que te podía esperar era un prurito insoportable, ¿vale? Y en el lado de la derecha veis que hay como una especie de cabaña. Esto es un castigo que aplican en las tribus del norte de la India, que son las tribus de los nagas. Lo que hacen es meter ahí a lo que llaman ellos los violadores de la ley. Son tan chiquititas que apenas se pueden mover y están hechas de una madera que es súper urticariforme, de forma que los pobrecitos míos estaban ahí metidos y ni se podían acostar, ni dormir, ni moverse. Insistir, tenemos un montón de nuevas tecnologías, de avances hoy en día que debemos ser capaces de integrar en nuestra práctica diaria, no solamente para ser capaces de recoger datos que los tenemos y nos salen por las orejas, sino también para que seamos capaces de analizarlos. Así que con esto finalizo y muchas gracias.